A ver, seamos sinceros, preocuparse es de lo más normal. El futuro es incierto y la vida, pues, nos da mil y un motivos para sentirnos un poco inquietos. Pero, ¿qué pasa cuando esa preocupación es constante, abrumadora, cuando no nos deja en paz? Bueno, ahí ya no es solo una preocupación. Eso tiene un nombre, y es trastorno de ansiedad. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Dónde está exactamente la línea? ¿Cómo distinguimos una inquietud, pues normal, de una condición clínica? ¿En qué momento una emoción, algo tan humano, se convierte en un problema que nos complica la vida? Venga, vamos a intentar desgranarlo. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, quedémonos con esta cifra, 300 millones. Es una barbaridad. Más de 300 millones de personas en todo el mundo tienen algún tipo de trastorno de ansiedad. O sea que no es un problema de unos pocos, es una realidad global y es enorme. Vale, vamos a empezar por el principio. Porque, y este es súper importante, antes de ser un problema, la ansiedad es en realidad un instinto súper útil. Sí, como lo oyen, un mecanismo de supervivencia que todos llevamos de serie. Y aquí vemos la diferencia clave, la fundamental. Miedo frente a ansiedad. Piénsenlo así. El miedo es la reacción a un león que tienes delante, ahora mismo. Es un peligro real e inmediato. La ansiedad, en cambio, es preocuparse por si mañana te encuentras un león en el camino. Es una preparación para una amenaza futura, que a lo mejor ni siquiera es real. Cuando el león se va, el miedo desaparece. Pero la ansiedad, esa puede quedarse un buen rato. Y ojo, que esa preparación tiene su lado bueno y mucho. La ansiedad, en su justa medida, es lo que nos ha ayudado a sobrevivir como especie. Es la que te dice, oye, a lo mejor no es buena idea meterse en ese río que podría tener cocodrilos. Y hoy en día, ese pequeño pellizco de ansiedad es el que nos ayuda a estar alerta y rendir mejor bajo presión. Pensemos en un examen importante o incluso en una cirujana antes de operar. Es necesaria. Pero claro, ¿qué ocurre cuando esa alarma interna, esa que debería sonar solo ante un peligro, se queda atascada? Cuando no para de sonar. Pues justo ahí, en ese momento, es donde ese instinto tan útil cruza una línea muy peligrosa y se convierte en un trastorno. Entonces, ¿cuándo damos el salto de emoción a trastorno? Pues fíjense, hablamos de un trastorno de ansiedad cuando la preocupación y el estrés son tan bestias, tan frecuentes, que la calidad de vida se va a pique. Y aquí está la clave. Muchas veces todo esto pasa sin un motivo claro o con una reacción totalmente desproporcionada a lo que está pasando. Y es que hay que entender una cosa, ansiedad no es un término que valga para todo, no es una sola cosa. De hecho, el manual que usan los profesionales, el famoso DSM-5, la divide en 7 tipos principales, 7 patologías distintas, cada una con sus propias reglas del juego. Así que venga, vamos a ponerle cara a esa ansiedad. Vamos a ver algunos de los tipos más comunes, para entender bien cómo funcionan y qué los hace diferentes entre sí. Empezamos con uno de los más conocidos, el trastorno de ansiedad generalizada, o TAG, para los amigos. Y su nombre lo dice casi todo, ¿eh? Es una preocupación constante y, generalizada, sobre prácticamente cualquier cosa, la salud, el dinero, la familia, el trabajo, lo que se nos ocurra. Pero ojo, para que se considere TAG, esta preocupación tiene que ser casi diaria y durante al menos 6 meses. 6 meses. Y no es solo algo mental, ni mucho menos. El cuerpo lo nota. Inquietud, un cansancio que no se va, tensión en los músculos y la mente también sufre. Cuesta concentrarse, todo irrita. Es como vivir con la alarma de incendios puesta 24/7. Es agotador. Pasamos ahora a otro peso pesado, el trastorno de pánico. Aquí la historia es diferente. No se trata tanto de una preocupación que no para, sino de la aparición de ataques de pánico que llegan de repente, sin avisar. Y un ataque de pánico es una auténtica bomba de miedo. Un miedo repentino, brutal, sin que haya un peligro real. El corazón se dispara, se empieza a sudar, se siente que te ahogas, te duele el pecho. Y lo peor de todo, esa sensación terrible de que te vas a morir o a perder el control por completo. A ver, un ataque aislado le puede pasar a cualquiera, pero se convierte en un trastorno cuando se repiten y sobre todo cuando son inesperados. Es entonces cuando se empieza a desarrollar un miedo al propio miedo. Vamos con las fobias específicas. Aquí el tema cambia. A diferencia de la ansiedad generalizada, que es como una nube que lo cubre todo, en una fobia el miedo es muy intenso, desproporcionado, pero está súper focalizado en una cosa muy, muy concreta, un objeto o una situación. ¿Y cómo nace una fobia? Pues mirad, este esquema lo explica genial. Normalmente todo empieza con un evento traumático. Imaginemos, un niño pequeño sufre el ataque de un perro. ¿Qué hace el cerebro? Pues crea una conexión, una asociación directa. Perro igual a terror. Sencillo y rápido.
Y a partir de ahí, ¿qué pasa? La evitación. Esa persona empieza a evitar a todos los perros, a toda costa, para no volver a sentir ese pánico. Otro trastorno muy, muy común, la ansiedad social. Y aquí el miedo no es a las arañas ni a las alturas, no. El miedo, el pánico, es a la gente. O más bien, a la posibilidad de que otras personas te juzguen, te humillen o simplemente piensen algo malo de ti. Las personas con ansiedad social sienten un malestar tremendo en cualquier situación social. Y lo peor es la ansiedad anticipatoria, o sea que pueden estar sufriendo semanas antes de que llegue, por ejemplo, una boda o una fiesta. La consecuencia lógica, pues la evitación. Aislarse, porque es la única manera que encuentran de no enfrentarse a ese miedo a ser juzgadas. Y la lista sigue, ¿eh? No hemos acabado. El DSM-5 incluye más trastornos. Por ejemplo, la agorafobia, que a menudo se confunde con el miedo a los espacios abiertos, pero en realidad es el miedo a estar en lugares de donde sea difícil escapar. Luego tenemos el mutismo selectivo, que se ve sobre todo en niños. Pueden hablar perfectamente, pero en ciertas situaciones sociales se bloquean y no dicen ni una palabra. Y por último, el trastorno de ansiedad por separación, ese miedo terrible a separarse de las personas a las que se está más apegado. Muy bien, ya hemos visto las distintas caras de la ansiedad. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿De dónde sale todo esto? ¿Por qué una persona desarrolla un trastorno de ansiedad y otra no? Pues la respuesta no es sencilla. Es una mezcla de muchas cosas. Como decíamos, no hay una única causa. Es un cóctel. Por un lado, puede haber factores puramente físicos, problemas de tiroides, del corazón. Por otro, está el factor familiar. Puede haber una parte genética, una predisposición, o simplemente que se aprenden ciertas conductas en casa. Y como no, los grandes detonantes, los eventos traumáticos como un accidente o una pérdida, y el estrés que se alarga en el tiempo. Todo suma. Pero vamos a la parte importante, a la parte de la esperanza. Porque aunque las causas sean un lío, la buena noticia es que hay salida. Existen formas muy efectivas de gestionar y tratar los trastornos de ansiedad. Hay ayuda y funciona. En el caso de los adultos, el camino suele tener dos vías principales. Por un lado, la psicoterapia, la terapia de toda la vida. Es fundamental para ir a la raíz del problema y para aprender herramientas prácticas para manejar los síntomas. Por otro lado, y en algunos casos, están los medicamentos. Pero esto es súper importante, siempre, siempre bajo supervisión médica. ¿Y qué pasa con los más pequeños? Pues con los niños el enfoque cambia un poco. La psicoterapia sigue siendo la pieza central, por supuesto, pero aquí es absolutamente clave involucrar a la familia. Se trabaja mucho con los padres para que entiendan qué le pasa a su hijo y cómo pueden ayudarle. Es lo que se llama apoyo psicoeducativo. ¿Y los medicamentos? Pues en niños se usan muy, muy raramente, solo en casos muy concretos. Y me gustaría terminar con una reflexión, porque tendemos a ver la ansiedad como un defecto, ¿no? Como una debilidad, un fallo en nuestro sistema. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si en realidad no es un error, sino una señal, una alarma, a veces un grito desesperado, que nos está diciendo que algo en nuestra vida necesita atención, que algo quizás tiene que cambiar? Ahí lo dejo para que le demos una vuelta.